Vamos primero con lo último, ¿qué le parece? Hace unos momentos, Guadalupe Murguía, coordinadora de los senadores del Partido Acción Nacional, hizo un llamado urgente a su compañero de partido Miguel Ángel Yunes Márquez para fijar ya postura en torno a la reforma al Poder Judicial. Mire, si Yunes Márquez traiciona a la oposición y se suma a Morena, el oficialismo tendría mayoría calificada para aprobar mañana mismo la reforma judicial, ni más, pero no menos. Hacemos contacto con Rubén Rojas hasta el Senado de la República. Rubén ha estado muy pendiente de toda esta incertidumbre, toda esta serie de rumores que han ocurrido en las últimas horas. Rubén, ¿cómo estás? Buenas noches. Viene tu información. Buenas noches, Pepe, te saludo con mucho gusto, pues ante los rumores que se desataron esta tarde sobre que presuntamente el senador del PAN, Miguel Ángel Yunes, había desertado de la bancada y se había sumado a la mayoría parlamentaria de Morena en la Cámara Alta, bueno, pues al querer confirmar esta información y al tener las dudas, bueno, pues ni los propios panistas lograron tener una confirmación del legislador, y es por eso que la coordinadora de la bancada blanquiazul salió hace aproximadamente unos 30-35 minutos después de reunirse con los legisladores en la Torre Azul a hacer un exhorto al legislador a que manifieste públicamente y reitere lo que en esta misma sede parlamentaria el pasado 3 de septiembre, cuando fue presentada la bancada y sus 22 integrantes, bueno, comprometieron de voz propia, uno por uno, su voto en contra de esta reforma judicial. Le exhortaron a que lo reitere públicamente y también al gobierno federal a que no presione a los legisladores con sobornos y también con amenazas de órdenes de aprehensión. Escuchemos precisamente a la legisladora. El senador Miguel Ángel Yunes, quien hasta este momento no ha expresado una postura diferente. Como coordinadora del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, hago un respetuoso y firme llamado a que confirme su postura en torno a la reforma del Poder Judicial. Pepe, por otra parte, también quienes reaccionaron fue la Asociación de Magistrados y Jueces Federales, que a nombre de 55,000 trabajadores del Poder Judicial de la Federación, bueno, también exhortaron al legislador Miguel Ángel Yunes a que ratifique públicamente su voto en contra de esta reforma y que se comprometa a lo que ya había dicho, Pepe. Sobre todo porque, como bien lo mencionabas en un principio, bueno, pues un voto se traduciría en el voto número 86, tomando en cuenta que estuvieran presentes los 128 legisladores en la sesión donde se discutirá esta reforma al Poder Judicial de la Federación, pues ese voto 86 se traduciría en la mayoría calificada de 2/3 partes, lo que, bueno, pues sería la aprobación de la reforma constitucional en materia del Poder Judicial y posteriormente la discusión de las reservas. ¿Qué se espera, si me permites, el día de mañana? Bueno, pues se le dará primera lectura al dictamen que el día de ayer fue aprobado por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, y en esta sesión, en esta primera sesión, se discutirá, entre otras cosas, bueno, pues la serie de amparos que se interpusieron y que dictaron jueces de distrito y magistrados para suspender la discusión en el Parlamento sobre esta reforma a petición de la bancada del PRI. Bueno, pues la mesa directiva del Senado de la República tendrá que dar respuesta por escrito y mañana en esta sesión se aperturará un debate sobre el mismo para ver qué se ha hecho para cumplir estas resoluciones judiciales en todo caso. De agotarse esta sesión, y si la mesa directiva lo permite o lo determina así porque tiene sus facultades, bueno, convocarían a una segunda sesión para discutir en segunda lectura y ya someterlo al Pleno, a consideración del Pleno, esta reforma judicial. En las próximas horas se verá qué es lo que sucede. También esperarán que se decante el legislador, que confirme su voto en contra o bien que confirme los rumores de que se pasó a la bancada de Morena, Pepe. Muchas gracias por la información, Rubén, como siempre precisa. Buenas noches, Pepe, seguimos pendientes. Claro que sí, por supuesto, seguimos pendientes. Hay mucho que explicar en todo esto, pero vamos adelantándole. Le recuerdo que ayer la reforma al Poder Judicial avanzó en comisiones sin cambios, ni una coma le cambiaron. Así lo reporta Rubén Rojas. Esta es la crónica de lo que pasó ayer en la sesión de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado de la República. Estuvo muy acalorada la sesión.
La reforma judicial pasó la aduana de las Comisiones Unidas de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales del Senado. El inicio de la discusión se vio condicionado por las declaraciones del presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, sobre los votos requeridos para lograr la mayoría calificada. Hay una controversia que a mí me parece muy franca, muy clara, de cuáles son 2/3. Yo sostengo que 2/3 son 85, no hay décimas de senador. Pero para evitar cualquier discusión me parece que nosotros debemos asegurar los 86 votos y sostengo que los tenemos asegurados. Eso se verá hasta el momento de la votación, ahí se quedará con nitidez. La oposición reaccionó inmediatamente y advirtió que no permitirán un fraude a la Constitución. Eso sí, no lo vamos a permitir bajo ninguna circunstancia. Si ustedes ganan con votos, lo vamos a respetar. Pero la mayoría calificada es 86 votos. Y en eso sí no nos vamos a mover. Desde la presentación del dictamen, Morena dejó clara la intención de la propuesta. La reorganización de los entes que conforman el Poder Judicial es una reingeniería estructural que rompe las lógicas que han prohijado la construcción de un sistema de cotos de poder y los vicios corruptores dentro del Poder Judicial. Movimiento Ciudadano fijó su postura a favor de una reforma integral al Poder Judicial y en contra de la propuesta a discusión. Pensar que vulnerar a jueces y a juezas es proteger a la gente significa que no entendieron el origen de este problema. A esta reforma le faltó diagnóstico y le sobró revancha. El proceso de insaculación pública en la selección final de jueces fomenta también la percepción de arbitrariedad, de falta de mérito, y esto erosiona muchísimo la confianza en la justicia, tanto a nivel nacional como internacional. El PRI aseguró que el dictamen pretende engañar a la ciudadanía, pues en la práctica resulta inviable la elección de los mejores perfiles para la impartición de justicia. La propuesta es un terrible engaño y una falta de respeto a la inteligencia y dignidad de las y los mexicanos. Es falso que los ciudadanos vayan a elegir a quienes desean sean sus juzgadores. El PAN aseguró que la presunta democratización del Poder Judicial es solo un engaño a la ciudadanía. Acción Nacional está a favor de la participación ciudadana, no de la simulada democratización. Lo que queremos son jurados ciudadanos, no que los engañen diciéndoles que cada 6 años, cada 9 años y cada 12 años, con una participación simulada, van a poder elegir. Morena reviró y aseguró que la reforma propiciará un poder judicial con mayor legitimidad. Es un hecho que estamos buscando nosotros los mexicanos, que todos los poderes puedan representar a México y a los mexicanos. El Poder Judicial es el único que no se constituye mediante mecanismos de democracia directa. En el desahogo de reserva se advirtió sobre las repercusiones internacionales que tendría el aprobar en sus términos el documento. La pretendida reforma violenta también tratados comerciales que México ha firmado y que este Senado ha ratificado, particularmente el TEMEC, específicamente el anexo 23 y los capítulos 14 y 17 relacionados con la certeza jurídica para la inversión y la independencia judicial. No pongamos en riesgo la estabilidad jurídica y en consecuencia económica del país. Lo han pedido ya con respeto nuestros socios comerciales. Finalmente, el dictamen fue aprobado sin cambios, con 12 votos a favor y 6 en contra por parte de la Comisión de Puntos Constitucionales y por 13 votos a favor y 5 en contra por la Comisión de Estudios Legislativos. El dictamen fue turnado a la mesa directiva del Senado, con imágenes de Gregorio Álvarez con uno, Rubén Rojas. Los trabajadores del Poder Judicial llevan 22 días de paro indefinido. Ayer domingo, estudiantes de Derecho y de la sociedad civil, miembros de la sociedad civil, pidieron a los 43 senadores de oposición, PRI, PAN, Movimiento Ciudadano, votar en contra de la reforma judicial. Otro grupo se manifestó en apoyo a la iniciativa presidencial. Con uno, Melina Ochoa informa. Democracia y libertad en las escalinatas del Ángel de la Independencia. Trabajadores, estudiantes y sociedad civil marcharon contra la reforma al Poder Judicial.
avanzaron por Paseo de la Reforma rumbo al Senado de la República. ¡México, escucha! ¡Esta es tu lucha! ¡México, escucha! ¡Esta es tu lucha! Con megáfono en mano, la vocera de los trabajadores del Poder Judicial pidió a los senadores frenar la reforma. Esperamos a 43 héroes que van a salvar a México. Los senadores que van a comenzar la discusión de esta reforma tienen en sus manos a un país completo que tiene esperanza y cree en ellos y en la palabra que han ofrecido. También marcharon del hemiciclo a Juárez rumbo a la Cámara Alta, donde ambas movilizaciones se unieron en un mitin. Tomó la voz el ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cosío. La reforma que se propone busca que mediante una remota y abstracta legitimación popular, los gobernantes de hoy controlen a los jueces de hoy y de mañana. Quienes estamos reunidos aquí, invitamos a los senadores y a las senadoras de la actual legislatura del Congreso de la Unión a que sean amos de sí mismos. Estudiantes de la Facultad de Derecho de la UNAM rechazaron una vez más la reforma judicial. Y no queremos jueces electos por voto popular. Queremos jueces que sean las más y los más preparados, profesionales y especializados, donde realmente impere una democracia constitucional y no una democracia que se rinda ante las mayorías. A la par y del otro lado del recinto legislativo, Jóvenes por la Reforma se manifestaron a favor del cambio al Poder Judicial. ¡Poder Judicial por voto popular! Vestidos de negro con rostros de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, expusieron los supuestos salarios de los integrantes de la Corte. La convocatoria de una marcha más rumbo al Zócalo fue falsa. Surgió la información de una tercera marcha, no sabemos exactamente de dónde, pero pues no era oficial. El plantón de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación permaneció afuera del Senado de la República. Las últimas manifestaciones de este domingo 8 de septiembre fueron los semáforos informativos de los trabajadores que están en contra de la reforma judicial. Con imágenes de Luis Martínez y Orlando González, con 1, Melina Ochoa.